A continuación, damos paso al segundo de los bloques de este viernes con el tema bioimpresión y nuevos retos. Comenzamos con Diego Trapero, fundador y CEO de BitFab, con su ponencia Nuevos retos. Buenas. A ver. Ahí. Vale. Bueno, este bloque era el de nuevos retos. Yo quería hablar, yo creo, de uno de los retos que ya ha estado más presente en los anteriores ponentes, que vienen del mundo de los hospitales, que es de donde vengo yo, que yo creo que más preocupa, que es la parte de la regulación y que ya ha habido alguna pregunta ya. Entonces, para ponernos en contexto antes, este es un mapa incompleto de las unidades de impresión 3D que hay en España. O sea, ahí están ciertas unidades de las que yo tengo constancia, algunas de las que están aquí son ponentes en la mesa o han hablado ya, y ahí solo hay unas 15 unidades. Realmente nosotros tenemos constancia de que hayan publicado en medios. Hay probablemente más de 30 o entre 30 y 50. Imaginaos a partir de ahí, en España hay 800 hospitales. La mayoría de ellos seguramente ya tienen una impresora 3D, aunque sea una impresora 3D en un despacho, abandonada, aún no la han hecho funcionar. Y hay cientos de ellos que tienen cierta estructura y están creando sus unidades de impresión 3D. Todo esto, ¿por qué es posible? Es posible porque hemos hecho accesibles una serie de tecnologías que nos permiten aprovechar la impresión 3D para fabricar productos dentro del hospital, que ya digo que es el ámbito en el que vengo yo. Yo vengo aunque no trabajo actualmente con ellos, vengo de haber trabajado 5 años en la unidad del Gregorio Marañón. Pues dentro de los hospitales o dentro de mi asociación o dentro de mi empresa, sea más grande o más pequeña, ya se están produciendo, gracias a la impresión 3D, muchos productos que, bueno, queda este debate de si esos productos están regulados o no. Todo esto es gracias a que tenemos, como ya han comentado igual el resto de ponentes, más acceso a la imagen médica dentro de los hospitales. Dentro de los hospitales, para fabricar este tipo de productos se utiliza o la resonancia magnética o el TAC, y luego podemos generar un modelo 3D a partir de la imagen del paciente. Tenemos más acceso, por ejemplo, al escaneado óptico, a utilizar un escáner para, por ejemplo, escanear una parte de la anatomía del paciente y hacerle una ayuda a medida o una órtesis. Esa sería otra opción. También hemos hecho más accesibles toda la cadena del software, ¿no? Podemos usar programas de segmentación, igual que habéis comentado si es más fácil o más difícil segmentar el hueso. Ya tenemos herramientas, hay herramientas gratuitas con las que cualquiera puede empezar. Hay herramientas de pago de muchísima calidad que permiten de una imagen médica obtener un modelo 3D de la anatomía del paciente con métodos manuales o también con métodos automáticos, con inteligencia artificial o con otros algoritmos que podemos usar. Y el último paso de toda esta cadena, solo el último, es la impresión 3D, que es la que me permite coger todo lo que tengo en mi ordenador y que he planificado a lo mejor con un cirujano al lado, o que he cogido un escaneado 3D de un paciente para crearle una órtesis a medida. Me permite todo eso que está en el ámbito digital llevarlo a un producto físico. Lo puedo llevar de diferentes maneras y con diferentes tecnologías. Lo puedo fabricar, por ejemplo, en plásticos, que lo podría hacer incluso dentro de, como digo, de mi hospital, o lo puedo hacer dentro de mi empresa si es pequeña, lo puedo hacer dentro de mi asociación. Lo puedo fabricar en plásticos que sean biocompatibles, o si necesito ciertos productos que se necesitan fabricar en metal, por ejemplo en titanio, lo puedo hacer con impresoras que también existen, que valen cientos de miles de euros y que a lo mejor no tienen que estar localizadas necesariamente en el mismo lugar en el que se va a diseñar ese producto. Todo esto que ha originado que cada vez tenemos una variedad mayor de productos que se están haciendo en muchas organizaciones diferentes. Aquí podéis ver los más comunes. Uno sería un modelo anatómico, por ejemplo, a partir de un TAC, una parte de la anatomía del paciente, que yo la fabrico en un color, en 2, en 3, lo que quiera. Una guía quirúrgica, que igual que habéis visto ya casos de ejemplo, son ayudas, objetos que se utilizan para trasladar la planificación quirúrgica, que yo he hecho en un software de modelado 3D,
con ayuda de un cirujano, de un radiólogo, trasladarlo al campo quirúrgico y hacer piezas que van a estar en contacto con el paciente o incluso en contacto con la herida quirúrgica dentro del paciente. Un producto más sofisticado y de una clase de riesgo bastante mayor, mucho más difícil de hacer, son los implantes. Por ejemplo, puedo fabricarlos en titanio, en PIC, ya sea impreso, que es una cosa más incipiente o más incierta, o mecanizado, como se ha hecho tradicionalmente. O ayudas, órtesis, todo eso son este tipo de productos que ahora vemos cada vez más gracias a la impresión 3D. ¿Cómo se fabrican esos productos? Los equipos de los que hemos estado hablando, algunos de ellos son estos que tenéis aquí. Como digo, alguno de ellos existe en gama doméstica, impresoras 3D, pues de menos de 1.000 euros, gama profesional varios miles de euros. Son equipos que están incluso de escritorio, que están dentro del propio sitio en el que se va a fabricar. Por ejemplo, eso es lo que nos habla Rubén, doctor Pérez Mañanes, de la fabricación point of care, cuando el hospital asume todos los medios y toda la parte regulatoria también para poder fabricar en el mismo lugar en el que se va a usar, al lado del paciente, del médico, en todo ese ecosistema integrado. Y luego hay, como decía, hay máquinas que ya valen mucho más dinero. Cuando quiero imprimir en metal voy a tener que irme a otro sitio y pagar varios cientos de miles de euros o más, o millones, por tener una máquina de metal. Y existe también esta complejidad añadida, igual que ha habido dudas sobre la esterilización. Hay materiales de estos que son difíciles de esterilizar. Hay que demostrar que se pueden esterilizar en un método de baja temperatura, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y podemos usar materiales que nos dan la funcionalidad simple de tener un modelo que puede ser más fácil, más difícil de simular sobre él si quiero hacer un corte, que simplemente tiene un valor para poder tocarlo el cirujano, para comunicar por el paciente. O puedo utilizar materiales que me dan mucho más valor, que tienen otros requerimientos, por ejemplo, que se podrían imprimir en resina, como si quiero hacer guías, voy a necesitar materiales que sean biocompatibles o que se puedan esterilizar si lo voy a utilizar en quirófano. O ya si me meto en materiales que van a usarse en un implante, pues es otra disciplina diferente. Entonces, con todo este contexto de la tecnología y la situación que existe, pues existen muchos retos para o las unidades hospitalarias o las organizaciones, las asociaciones, las empresas que van a empezar en este mundo. Un reto sería, que también lo habéis planteado, cuál es el papel de las personas, de cómo las voy a poder fichar, formar, integrar dentro de mi equipo, sobre todo si estoy en un hospital público. A mí me ha hecho mucha ilusión que los médicos, que son compañeros que también hemos estado en otros foros, hablen también del papel del ingeniero. Eso me ha sorprendido que se acuerden incluso en este foro, que no es ni específico de ingenieros ni solo de medicina, ¿no? Cómo nos ponemos todos de acuerdo, cómo pagamos, retribuimos y mantenemos dentro del sistema a profesionales diferentes. La tecnología, no toda esta complejidad que existe, cómo la compro, la mantengo dentro de mi organización, la soy capaz de manejar. Y luego el que yo creo que es el reto, barriendo un poco hacia lo que me ha tocado hacer a mí, que es un poco más difícil o etéreo ahora mismo, más complicado de entender y de abarcar, que es el reto regulatorio, ¿no? Para mí el reto regulatorio es cómo estos productos que ya se están haciendo los consigo hacer de manera legal. O sea, cómo lo hago acorde a la normativa. Todas estas cosas que ya estoy haciendo, cómo me quito la preocupación de la cabeza de establecer los requisitos y la forma mediante la que se hace legalmente. En esto solo os quiero dar unas pinceladas así un poco por encima de qué necesito saber para responder a esta pregunta. Lo primero que me tendría que preguntar es si esto que estoy haciendo yo es un producto especial, regulado, que es lo que se llama producto sanitario. Sí, lo es. Y eso es un spoiler que os han ido haciendo el resto de mis compañeros. Ya os han ido diciendo que esto claramente es un producto regulado y que tengo que trabajar en esa dirección. Luego, ¿qué tipo de producto estoy haciendo con 3D? Si se puede ajustar a la definición de producto a medida. También es probable que lo sea, porque estamos haciendo un producto que solo es para un paciente. Y por último, ¿qué papel tengo yo ahí? ¿Qué papel yo como organización o como persona incluso que se está dedicando a eso dentro de mi organización tengo que hacer para cumplirlo, ¿no? ¿Cuál es el papel del fabricante y qué tengo que hacer para hacerlo legalmente? ¿Los productos que fabrico en 3D son productos sanitarios? Con simplemente que me dirija
a la norma que os he copiado ahí, que regula este tipo de productos, que es el Reglamento Europeo de Producto Sanitario. Me voy a la definición de los productos sanitarios y ahí me dice, entre otras cosas, que son los instrumentos, los dispositivos, todos los artefactos que sirvan para tratar al paciente, para diagnosticarlo, que intervengan en su enfermedad. Entonces, estos productos de los que hemos hablado, siempre que se utilicen para tratar al paciente o incluso para elegir un abordaje, para planificar la cirugía, todos esos casos son productos sanitarios. Por tanto, ya me tengo que cambiar un poco el marco mental en el que estoy trabajando y saber que tengo que ir por estas líneas. De manera simplificada, podríamos decir que es el producto que interviene en el tratamiento de los pacientes, en diferentes fases, repito, en el tratamiento, en el diagnóstico, etc. ¿Qué tipo de producto, ahora dentro del universo de los productos sanitarios, qué tipo de producto estoy haciendo yo normalmente cuando utilizo impresión 3D? Esos productos se llaman productos a medida. Esto es lo que nos dice el reglamento, simplemente es una referencia para que sepáis de dónde sale todo esto, no me lo estoy inventando, que es un producto a medida. Es un producto que se hace bajo la prescripción de un médico, bajo una indicación en la que el médico se hace cargo de una parte de la responsabilidad que tiene ese producto, que es la parte más de diseño, y donde luego se lo tiene que un fabricante después producir y entregar, y tú te haces cargo de, como fabricante, esto también lo tengo que defender, de todo el resto que no es la prescripción. O sea, de que ese producto se haga legalmente, lo haga una persona cualificada, se haga en una máquina controlada, se haga con el material controlado. Es un papel muy importante el que tenemos nosotros para asegurar que ese producto se está haciendo con unos estándares de calidad. Básicamente, un producto a medida es el universo que ha abierto la impresión 3D, es cuando yo soy capaz de hacer un producto para cada paciente, un traje a medida para la situación de cada paciente, para su cirugía, para su tratamiento, para lo que quiera, ¿vale? Entonces, esto que hablábamos antes, que son productos 3D, ya tenemos que entender que desde una órtesis o un modelo, siempre que se utilice en planificación, una guía quirúrgica sin ninguna duda y un implante sin ninguna duda, son esta categoría de productos sanitarios a medida y tengo que ocuparme de hacerlos legalmente, ¿no? ¿Qué papel es el que juega aquí vuestra empresa, vuestro hospital o vuestro jefe que os dice que tenéis que ser vosotros el responsable, o cómo se hace esto bien? Esto es lo que se llama el fabricante. El fabricante es un término que crea cierta ambigüedad. El fabricante es el que pone en servicio ese producto, el que lo fabrica o pide que se lo fabriquen. A lo mejor no lo fabrica dentro del hospital, a lo mejor pide que otra empresa se lo haga, pero el que asume la última responsabilidad y entrega, digamos, el producto al cirujano normalmente, que es el caso más común, que lo va a utilizar. Entonces, es ese papel, el del fabricante, el que tienen, de hecho, todas estas unidades y se han adaptado ya. Hay empresas hay unidades en hospitales que ya han ido regularizando su situación y hay otras que están en camino de convertirse en un fabricante, de que el propio hospital sea un fabricante de ciertos productos que se pueden hacer a medida, a lo mejor con mayor rapidez, con mayor calidad, con todas las ventajas que han comentado los cirujanos ya previamente dentro del propio hospital. Entonces, tiene que dar este paso de hacerse responsable y, digamos, etiquetar el producto. O sea, el fabricante es el que manda el que tiene la última responsabilidad del producto y el que le pone como su nombre y lo acaba entregando al cirujano. Y repito, este papel, que hace tiempo existía la duda de si un hospital podría llegar a representarlo, ya está claro. Los hospitales que están haciendo este tipo de actividad, o las asociaciones o las empresas, más tarde o más temprano tienen que ir pasando por este aro y van a ser también fabricantes y hacerse cargo de todo esto. Y ya simplemente, ¿qué implica esto de ser fabricante? Dos cosas, voy a resumirlo en dos cosas. Voy a tener que ir a quien tiene delegada esta competencia, que son las comunidades autónomas, y pedir una licencia a medida, si lo que fabrico es producto a medida. Entonces voy a tener que operar ya no como quiera, sino con una licencia que tengo que solicitar en mi comunidad, que me van a pedir una serie de papeles, una persona que sea responsable, unos requisitos, unos planos de instalaciones, y lo tendré que hacer así para hacerlo con todas las garantías. Y, por último, la otra cosa que voy a tener que cumplir y que me van a pedir también dentro de esa documentación es documentar lo que estoy haciendo. No lo voy a hacer cada día
de una manera diferente, sino que voy a escribir unos procedimientos, voy a tener un sistema de calidad, yo este proceso lo hago así y luego cada vez que lo hago voy apuntando quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, etcétera. Entonces me van a obligar a cumplir esos dos requisitos. Uno es tener una licencia pedida y luego tener algún tipo de sistema de calidad, de documentación que avale todo ese proceso. Entonces, estos son los dos requisitos que tenemos y por hacer un poco de simplemente recopilación de todo lo que estamos avanzando, la impresión 3D, sea dentro de los hospitales, fuera, en una asociación, da igual el mundo al que pertenezca, cuando es de producto sanitario, que cada vez se hace más, es simplemente un tipo de producto que está regulado. Ya es imposible que pare, muchísimas organizaciones lo están haciendo ya, entonces ya solo queda adaptarse. Si me hago la pregunta, ¿esto que estoy haciendo es un producto o no, está en la frontera? Bueno, si se emplea para tratar pacientes, lo es, y por tanto voy a tener que ir pasando por todo este camino. ¿Esa medida o no? Será medida si sirve para un único paciente. Por ejemplo, una ayuda que yo escaneo el brazo de un paciente y le hago una ayuda solo para ese paciente. Eso puede ser un producto a medida. Y en el caso de que esté en estos supuestos, pues nada, simplemente tengo que ir a pedir una licencia a mi comunidad, tengo que aceptar que voy a empezar a trabajar con un sistema de calidad y empezar a pasar un poco por todo este sistema. Nada, solo quería hacer un resumen de qué es el mundo este, que me parece un poco árido, ¿no?, de la regulación de productos sanitarios y cuáles eran las cosas más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego.